Valora la superficie pictórica como receptáculo de acontecimientos, y es que en su obra sí que suceden muchas cosas, como la metamorfosis de las formas, el misterio de esas simbologías e iconografías y la pasión del color. Hoy tenemos a una pionera y revolucionaria del arte gallego de los 80. Ella es Menchu Lamas, con proyección nacional e internacional. Su larga trayectoria vamos a resumirla en la voz de nuestro compañero Álvaro Veiga. María del Carmen Lamas Pérez, conocida a nivel artístico como Menchu Lamas, nacida en Vigo en 1954, está considerada como una de las figuras más significativas dentro del paisaje artístico gallego y nacional. Su formación procede del diseño gráfico. Siempre estuvo ligada a colectivos vanguardistas, tanto plásticos como poéticos. Así, en la década de los 70, son destacables sus innovadoras actividades artísticas con el colectivo Da Imaxe y colaboraciones escenográficas y de diseño gráfico. Relacionada con el grupo poético Rompente, su consolidación como artista plástica se produce con la formación del grupo Atlántica. Junto a otras figuras como Antón Patiño, Ángel Huete o Guillermo Monroy, dinamiza y renueva la plástica gallega haciendo una figuración de tipo expresionista en la que los objetos representados son una mera excusa para indagar sobre el color, la composición y la interrelación que se produce entre los diferentes elementos que componen un cuadro. El grupo obtuvo una importante repercusión dentro del panorama artístico nacional. En 1982 tiene lugar su primera individual madrileña en la Galería Boades. Luego participa en varias muestras de notable relevancia, como las del Segundo Salón de los 16, la denominada 26 pintores, 13 críticos, o la Bienal Nacional de Artes Plásticas, todas ellas en Madrid. A partir de entonces, sus exposiciones individuales se repiten constantemente en Barcelona, Granada, Zaragoza y en el extranjero, en Alemania, Italia, Francia, Austria y Suiza. Concurre en numerosas ocasiones a ferias de renombre internacional como Arco, presente en todas sus ediciones desde 1984, Basilea o Colonia. Es uno de los valores más importantes de la pintura española actual, que ha disfrutado de una distinguida trayectoria de exposiciones. Su obra se encuentra entre las colecciones públicas e institucionales más importantes del país. El MACBA, Fundación La Caixa, Museo de Arte Contemporáneo Madrileño y Fundación Juan March acogen parte de su obra. Bienvenida a Espacio de Arte. Hola Fátima, ¿qué tal? La lluvia como sueño y la lluvia. Quedan 3 años de trabajo sobre este motivo. Sí, el título de la exposición es en realidad el título de una de las obras más grandes, en donde aparece un poco el tema de la mujer y una serie de líneas geométricas que son la lluvia. Para mí, para mi imaginación es la lluvia, ¿no? Y entonces el sueño en realidad es un modo de trabajo también, que decir que cuando tú estás pensando en una obra, la llevas dentro durante un tiempo y en ese momento entre el sueño y el despertar parece que ya la tienes, que ya has conseguido desarrollar esa obra, ¿no? Y luego siempre lo intentas atrapar a través de la tela. Entonces ahí hay un conjunto de elementos que es la parte geométrica, que sería la lluvia, que es la parte un poco que organiza o que compone el cuadro, y esa otra parte más lúdica, de sueño, de encuentro. Me gusta mezclar cosas contrarias también, ¿no? Atrapar los sueños, también a las Sí. personas, de ellas solo nos queda el recuerdo. Muchas obras vemos como cosiendo eso, la sombra, como Peter Pan se queda ahí reflejado. También nos lleva a los orígenes de la pintura, Plinio. A mí me interesa mucho la sombra, porque en mi pintura aparece siempre un elemento figurativo, pero la figuración quiero que sea tan abstracta como es la pintura en sí misma, ¿no? Entonces la sombra sería un poco como Platón, el tema de la caverna, ¿no? Ahí, el tema de las sombras chinescas, que decir, la imaginación tiene que crearlas, que decir, tú tienes un elemento que es una aproximación a lo que es un elemento real, pero quien lo construye es la persona que lo está viendo, lo está completando, ¿no? Y mi pintura es totalmente abstracta, entonces la conjunción entre
abstracción y esa parte figurativa es la que más me interesa, ¿no? Me interesó durante mucho tiempo. En el inicio eran unas formas como mucho más sintetizadas, pero aún tenían corporidad, que decir, aún estaban construidas, y cada vez fui eliminando, hasta quedar solo el hueco, el vacío de esa sombra, o bien la sombra en sí misma, ¿no? Siempre caminando hacia la sencillez. Sí, eliminando porque es una manera de construir, es decir, construyes quitando cosas. Es que en la pintura se construye de distintas maneras según el interés de cada uno. La mía sería poniendo, pero apareciendo como si quitase. Es decir, que a la hora de trabajar, a mí me gusta mucho trabajar con todo el cuerpo, introducirme dentro del cuerpo, trabajar de una manera espontánea, pero hay un momento más reflexivo, y entonces en ese trabajo entre la espontaneidad y la reflexión se va superponiendo el color, que es decir, que debajo, cuando aparece un color, pues estoy viendo aquí en donde predomina el plata, posiblemente haya como 5 o 6 cuadros anteriores, que es decir, haya una superposición de colores en donde predomina uno, pero están machacados o superpuestos. Entonces el color es la parte pulsional, pero también está la parte geométrica de la reflexión, que te lo va frenando todo, ¿no? Has dicho que te gusta introducirte dentro del cuadro, al punto de que muchos de los círculos, esos círculos grandes, inmensos que realizas, son tu propio contorno. ¿Menchu Lamas ha conseguido la cuadratura del círculo? No, pero en realidad pinto por encima de lo que es mi cuerpo, es decir, una obra tiene un límite, pero a mí me interesa siempre reventar esos límites, reventarlos físicamente y mentalmente, ¿no? Es decir, se crea los dos campos. Cuando yo digo me introduzco en el cuerpo, es que realmente físicamente entro dentro de ese formato. Entonces, tú cuando comentas lo que es el círculo sí es la medida, que decir, siempre va a ser la medida mía, porque cojo una cuerda, pongo un punto, estiro el brazo y creo ese gran círculo que es la dimensión de mi cuerpo más el brazo, que es la dimensión de ese gran círculo. Entonces sí es mi medida, pero el cuadro en sí mismo tiene que salir, es decir, que una obra está en una pared, pero tiene que llenar todo un espacio en donde el espectador, tanto como cuando yo la estoy desarrollando, pueda sentirse dentro y recorrerla, no solo mentalmente y con la vista, sino incluso físicamente, tener la sensación de que hace un recorrido por un campo de color, ¿no? Esa es un poco la idea. Por lo que vemos a la hora de introducirte en la obra y todas esas huellas, sobre todo de manos, hay mucho de autorreferencial. Sí, hay bastante de autorreferencial, aunque siempre te intentas ocultar detrás de tu obra, ¿no? Que si eres tú, pero no eres tú, que si eres tu otro yo, ¿no? Pueden ser temas genéricos, como cuando introducías la plancha, abanicos, objetos, digamos, que tenías a mano. ¿Era una manera de reivindicar el trabajo femenino? En realidad puede ser inconscientemente en un principio y realmente físicamente después, ¿no? Quiere decir que en un inicio yo trabajaba con elementos que tuviesen que se pudiesen estirar, que decir, que pudiesen ocupar todo el cuadro. Entonces usaba muchos elementos que fuesen muy propios, que me pudiera apoderar. De hecho es que incluso tocaste la escultura y sí. Bueno, trabajaste al principio con la fotografía, pintándola. De hecho empecé haciendo fotografía. Es decir, que yo me fui a Madrid buscando una facultad de fotografía, cosa que no existía en aquel momento. Estuve estudiando en la primera escuela que había de fotografía en Madrid, en donde estábamos Cristina García Rodero y yo, éramos las dos únicas chicas y 4 chicos más, es decir, que éramos las pioneras en lo que era la escuela de fotografía que buscábamos y que se comenzaba con ello, ¿no? Pues Cristina ya le interesaba lo que era la fotografía más documental y a mí ya me interesaba la fotografía más pictórica, es decir, la manipulación pictórica de la fotografía. Y así fue como en realidad empecé
a hacer pintura. Pero después dejaste la fotografía. La fotografía nunca se abandona, y hoy en día menos, trabajamos con la fotografía de otra manera, ¿no? Nunca desapareció. ¿Qué sucede? Que empecé a hacer pintura. Las galerías me empezaron a pedir pues, obras, me empezaron a seleccionar pues, para exposiciones internacionales, me fui dedicando más profesionalmente a lo que es la pintura, pero la fotografía nunca desapareció, que sigue estando ahí. Incluso has hecho manipulaciones con el ordenador. ¿Y podrías, a ti que te gusta mancharte, embadurnarte con, bueno, también trabajas mucho con acrílico, ¿podrías dar el salto al ordenador y pasar, digamos, de la materialidad de la pintura? Son formas de trabajo totalmente diferentes. Es decir, cada materia necesita trabajar con las manos de otra manera. Es decir, la experiencia que hicimos para la televisión española de trabajo a través solo de la imagen, a través del ordenador, fue maravillosa y fue fantástica y la volvería a hacer y me encanta trabajar sobre el ordenador. Pero a mí también me gusta la materia, me gusta la parte primitiva de tocar y apoderarme. Y de apoderarme del espacio físico, no solo del espacio físico en pantalla, sino del espacio físico de la introducción del cuerpo, de estar ahí presente todo, ¿no? Eso lo realizaste muy bien en la gran retrospectiva que pudimos ver aquí en el CEGAC, por cierto, que coincidió con una paralela en Milán. Sí, la exposición del CEGAC coincidió con Milán, que tenía en el Palacio Stellini y en el Instituto Cervantes, es decir, que fueron 3 exposiciones al mismo tiempo, con 2 días por medio de inauguración, y para que hubiera una interrelación entre las exposiciones, aquí en Santiago se puso un vídeo recogiendo las obras de Milán, y en Milán se puso un vídeo de lo de Santiago. De hecho, incluso el catálogo recoge parte de las 2 salas, de las 2 principales salas, ¿no? Que es el Instituto, bueno, de las 3, porque el Palacio Stellini era un espacio enorme, ¿no? También. Pues sin movernos tuvimos a nuestro alcance, o sea, Italia, y eso está muy bien. Hay muchísimo de lo que hablar, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para trasladarnos a SCQ, donde estás poniendo Menchu, y escuchar la opinión de su director, Adolfo Sobrino. Bueno, hoy presentamos la obra de Menchu Lamas, pintora gallega, nacida en Vigo, y que junto con Antón Patiño, Guillermo Monroy y Ángel Huete se puede considerar una de las fundadoras del Grupo Atlántica. Este grupo en los años 80 tuvo una importancia capital no solo para el arte gallego, sino también para el arte que se desarrollaba en esa época en España. Menchu tiene su aparición a nivel no solo nacional, sino internacional en torno a 1980, con exposiciones del Grupo Atlántica y con exposiciones individuales, siendo la exposición de 1986 con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en una exposición propuesta por el Ministerio de Cultura junto a Broto, García Sevilla, Barceló y Sicilia, quizás el momento culminante de su primera época. Su obra en aquel entonces, de corte expresionista, daría lugar a todo su desarrollo posterior hasta el momento actual. En la exposición de la Galería SCQ se pueden ver una serie de obras de formatos diferentes en donde la sombra recortada de un personaje se incorpora a diferentes paisajes creados por la propia artista. Obra de gran colorido y una obra de reflexión que alcanza quizás en esta última parte de su trayectoria el momento más significativo. Casi sobraba la entrevista. Sí, es una buena introducción. Vamos a recoger sus palabras y vamos a hablar de Atlántica, ese gran movimiento que supuso todo un revulsivo, no solamente en Galicia, sino en toda España y fuera.
Por aquí han pasado muchos artistas, ha pasado Quintana Martelo, ha pasado Antón Patiño, Freixanes, Ángel Huete. ¿Cuál es tu opinión de Atlántica? Y si recuerdas alguna de estas exposiciones, alguna puntual que te haya marcado. Atlántica fue muy interesante y muy importante en su momento en Galicia y también fuera de Galicia, pero en Galicia sobre todo porque es un momento de ver la obra de gente joven que estaba trabajando en aquel momento, que no había posibilidades, es decir, en aquel momento no había tantas fundaciones, no había museos, había muy pocas galerías, había muy pocas posibilidades de presentar la obra de lo que se estaba haciendo en aquel instante. Entonces, es una exposición colectiva en donde se tocó, la primera exposición se tocó arquitectura, fotografía, escultura, instalación, pintura, es decir, pues sorprendió, pero sorprendió por la calidad del trabajo y por el planteamiento de la exposición en sí mismo. Pero no solo sorprendió dentro de Galicia, sino también en el exterior, es decir, que en cuanto el catálogo empezó a salir fuera, empezaron a pedir exposiciones para que se hiciesen en distintos espacios de España, ¿no? Entonces fue muy interesante en ese momento. Pero realmente Atlántica es Lo iniciamos entre 4 amigos y un coleccionista de apoyo que se fue invitando a otros artistas que conocíamos, que nos parecía interesante su trabajo, ¿no? Quiere decir que nunca fue un trabajo en común. Nunca fue como grupo. Exacto, sino que se fue una serie de personas que fuimos coincidiendo haciendo esas exposiciones. Duró los 3 años que tenía que durar, que coincidió casi un poco como el paso, que 3 años, y cada uno se siguió desarrollando su camino con su estilo individualmente, sí. ¿no? En su momento supone una ruptura frente a la tradición nuestra gallega. ¿Tuvo mucho que ver en el giro que disteis a la manera de hacer, el viaje que hicisteis unos cuantos a Nueva York? Sí, nosotros, Antón Patiño y yo vivíamos entre Madrid y Vigo, entonces pues en Vigo estábamos con los Rompentes, teníamos que trabajábamos pues diseñando los libros, en la parte... grupo poético también. Grupo poético Rompente, sí. y en Madrid estábamos con el grupo que se hacía la revista Loya. No, estoy poniendo un poco en contexto muy bien. Lo que es el viaje a Nueva York. Estábamos de hecho en el 79, porque el viaje se hace en abril del 80, en el 79 estábamos haciendo los 3 libros, los 3 tristes tigres de la colección de Rompente, ¿no? Y nos casamos Antón y yo y decidimos que había que hacer un viaje. Y dijimos, bueno, pues vamos con unos amigos, que era Guillermo Monroy más Huete, nos vamos a Nueva York, y nos fuimos como 2 meses a Nueva York. Había mucha actividad, nosotros teníamos mucha actividad entre lo que se hacía en Vigo y lo que se hacía en Madrid, estábamos totalmente... Pero al volver, porque habíamos acabado ya de estudiar, al volver a Vigo se nos quedaba un poco aburrida la ciudad, que quedaba poco, y decidimos que había que hacer algo, romper de alguna manera y hacer algo. Y fue como nació Atlántica, dándole vueltas. De hecho nació en nuestra casa, que vivimos en un ático en la avenida Atlántida, enfrente al mar, y le pusimos el nombre en femenino, Atlántica. Femenino, sí. Tú eras la única presencia femenina. Sí, la verdad es que sí que era la única presencia. En este momento hay más mujeres, pero en aquel momento había pocas, ¿no? ¿Influyeron los campos de color de Rothko en tu obra? Sí, yo siempre trabajé con mucho color, pero mis primeras obras eran tiñendo la tela, que decir que eran campos de color solo tiñendo la tela, pero grandes campos de color. Eso sí, es como una constante en mi pintura, que decir, una superficie, que decir, kilos de color. Eso, y cómo interfieren, el juego. De hecho, dejo muchos espacios de fuga, de penetración entre un color. Si hay un ocre y un verde, ahí en medio puede haber un azul, un rojo, un amarillo, que decir, hay
puntos de conexión, pero que están ahí jugando a ver cómo te pillo, ¿no? Y esos son como salidas del espacio, ¿no? Ahora mencionamos la pintura norteamericana, pero lo local, lo propio nuestro, también ha estado presente. Me refiero pues a los inicios también, obra de los años 80 y 90, con esas figuras más simbólicas, muchas veces mitad metamorfoseándose en diferentes elementos y recordando también el primitivismo de imágenes como las de San Andrés de Teixido. Sí, yo eso cuando lo haces no eres consciente, pero visto desde afuera sí siempre hablan de mi pintura como una pintura simbólica, también basada un poco en el románico, sí, y hay ciertas referencias por ahí. Yo creo que es sobre todo por la síntesis, de todas maneras, que decir, las raíces son fundamentales. Y siempre van a salir, todos tenemos unas raíces que salen de una manera u otra y es lógico que salgan porque es la forma de ser internacional, partiendo de unas raíces, ¿no? De lo local. Y entonces, cuando mi pintura, dicen, es con unas raíces muy gallegas y muy simbólicas, pero atravesando todo eso, llegando hasta lo más internacional, yo creo que se refieren también a San Andrés de Teixido por el color, al románico, pero vamos, son más los críticos los que miran esa parte que lo que uno puede hacer cuando se está trabajando, se trabaja de otra manera, no pones tantas las referencias ahí, ¿no? Y trabajáis bueno, cada uno por su lado, una pintura diferente, pero ¿hay algo en común en la obra de Patiño y de Menchu? Yo creo que lo hubo más en los inicios que en la actualidad, ¿no? Sí, trabajamos en estudios diferentes, incluso en un inicio que teníamos el mismo estudio, trabajábamos en horas distintas, que decir, si yo trabajaba por la mañana, él trabajaba la tarde-noche, o que decir que podemos hablar, podemos discutir, podemos estar dándole vueltas una vez que la obra está acabada. En el momento de desarrollarla es complicado porque tenemos formas de pensar y de plantear y de hacer distintas. Sí, a mí me gusta siempre trabajar con el cuadro en vertical, Antón trabaja con el cuadro en horizontal, tenemos formas muy diferentes. En un inicio podía, por los materiales, decir, sí había como más conexiones, ¿no? De hecho, pues yo creo que se pueden ver ciertas conexiones, pero el material influye mucho también, ¿no? Sí, los dos elementos simbólicos, pero claro, sí, pero de índole diferente, muchas alas de Ícaro en uno. Y no sé si puedes desvelar algún elemento simbólico, porque hay muchos, esos pájaros, sí, realmente las letras incluso, pero letras que no se leen muchas veces, que están tachadas. Hubo un momento en los años 90 en donde me interesaba mucho el texto, el ruido. Entonces hacía una pintura más silenciosa en donde metía el ruido, como la palabra como ruido, pero la tachaba, es decir, era una forma de producir el silencio. Eran unas pinturas en donde el color era más plano, aparecían contrastes del blanco como punto de luz, en donde tenía que ser la luminosidad, y después tachar mucho. El texto me interesaba en ese sentido, como el silencio dentro del ruido, ¿no? Retomando, bueno, un poco acotejando Patiño y tú, lo que sí que habéis hecho es muchas colectivas en la que habéis participado los dos, con vuestra obra, cada uno individual. Por ejemplo, me refiero a la del monasterio de Veruela. Y fue curioso cómo leí en algún lado que decías de cómo la obra en diferente espacio puede hasta modificar el lugar. Sí, nosotros hicimos muchas colectivas, pero seleccionados por los críticos o comisarios, sin saber incluso a veces que éramos pareja, pero en este caso es una exposición de los dos juntos, que no hicimos... Bastante reciente. Es bastante reciente, sí, yo creo que hace un par de años, ¿no? No, pienso que es del año pasado. Es del año pasado. Patiño nos anunció que era de... Es posible, tengo muy mala memoria con las fechas, pero lo que sí sé que hicimos una exposición juntos en Barcelona como
mediados de los 80 y pocas más, los dos juntos, quiero decir, todas las demás eran colectivas en donde nos seleccionaban para estar con otra gente, ¿no? Quiero decir, la exposición de Nueva York o de Boston era incluso un comisario americano que seleccionó la obra sin saber que éramos pareja y así nos ha sucedido en varias ocasiones. Pero lo de Veruela es que el monasterio es una maravilla. El monasterio cisterciense, un lujazo. Un lujazo. Y es que los cuadros cogen una vida. Dices, el arte contemporáneo en espacios contemporáneos tiene un sentido de una forma, pero cuando ya los metes con todo el peso de la historia, es que se transforma la historia, tanto en la obra como el espacio, ¿no? Ahí hay un magnetismo, unos imanes que hacen que todo eso... A mí me encanta exponer en espacios diferentes, en espacios especiales. Quiero decir, cuando la obra sale del estudio sabes que va a viajar por el mundo y va a estar en sitios muy distintos. Entonces, en cada sitio en donde esté, va a coger una visión diferente. Pero cuando un espacio tiene carácter o es un espacio especial, una nave industrial en donde a lo mejor se ha hecho una exposición colectiva, pero no es un espacio hecho para hacer exposiciones, es decir, que todo eso hace que la obra se reinvente a sí misma, ¿no? Entonces crea vamos, a mí me encantan los sitios distintos, sí. Aparte de las galerías y los museos, pero estos sitios de las galerías también, y además repites porque es tu tercera individual. Y bueno, con el lujo del cambio de la galería ya hace muchos años, supone que puedas explayarte con estos grandes formatos, que es realmente donde estás cómoda, el gran formato siempre. Sí, por supuesto trabajo también en formato pequeño, pero la forma de plantearte a la hora de trabajar es muy distinta cuando trabajas con el cuerpo a cuando trabajas solo con la mente y el brazo, ¿no? Tienes que estar controlándote, es decir, la conexión hace que te estés intentando limitar siempre, es decir, tienes que poner la cabeza de otra manera. A mí me gusta el formato grande por eso, porque me introduzco y así me tengo que estar controlando siempre. Soy de diferentes registros, un registro como muy pulsional, y entonces me tengo que meter, y ahí en el pequeño siempre me cuesta. De hecho, siempre tengo más formatos grandes que pequeños. Es que ya casi no nos queda tiempo, pero tan pulsional y vital que lo has transmitido a tus hijos. Ahí tenemos a una futura historiadora del arte y a tu hijo, Lois, que está con las nuevas tecnologías, pero que están apostando ya por él muy en serio. Sí, Cora está estudiando Historia del Arte y Lois, la verdad es que lleva un año fantástico porque le dieron un premio en Documenta Madrid, ahora le acaban de seleccionar otra película para Estonia, está haciendo, porque no solo hace cine de documental de creación, sino también videoinstalaciones. Vimos su reciente trabajo en Coruña hace muy poco. Sí, y bueno, a mí me encanta que es lógico, vive el arte, sí, además, que trabaje con otro, que trabaje con la luz también. Me parece interesante, ¿no? El trabajo con la luz. Cuando hablábamos antes con el ordenador, y él trabaja con la cámara y la luz, a mí me parece muy interesante. Es fundamental en la cámara y la luz. Bueno, pues no tenemos mucho más tiempo, Menchu. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y si te parece, pues emplazar a la gente a que vaya a ver la exposición. Por supuesto, que la Galería SCQ es un espacio fantástico y yo creo que hay que ver las exposiciones. Y queremos lluvia porque esta lluvia no moja, esta es muy poética y en todo caso embriaga. Gracias. Gracias a ti, Fátima. El lienzo en blanco, lejos de producirle vértigo, se deja acariciar e incluso golpear. Una pintura sígnica, pero con muchísimo contenido. Déjense embriagar por esta lluvia que no moja, sino que seduce. Es una de las 100 mejores artistas vivas del panorama artístico nacional. Menchu Lamas, no se pierdan esta cita, SCQ. Y nosotros, como siempre, aquí. La próxima semana, muchísimas gracias y hasta entonces.